Dicen que el diablo está en los detalles. En Copenhague, él conducía una motocicleta. Durante 40 años, un hombre hizo que criminales endurecidos cruzaran la calle y que los jefes de policía perdieran el sueño. Lo que comenzó en peleas en el patio de la escuela evolucionó en un reinado de terror que cambiaría para siempre el mundo criminal de Dinamarca. Su oficina, una celda de prisión. Su currículum, escrito con sangre. Su pasatiempo, convertir el asesinato en literatura superventas. Mientras estaba prófugo, comenzó a escribir el libro que más tarde sería publicado como My Life. Mientras otros reclusos contaban los días, Juncker construyó un imperio que se extendía más allá de los muros de concreto y las rejas de hierro. 5 autobiografías y 24 años en prisión después, el motociclista más notorio de Dinamarca logró algo aún más sorprendente que su ascenso al poder. Hizo que Al Capone pareciera un aficionado, pero incluso el alumno favorito del diablo puede caer en desgracia. En 2020, Nielsen fue expulsado de Los Ángeles después de ser miembro durante 40 años. Esta es la historia que el mundo clandestino danés comenta en voz baja. La leyenda que temen repetir y apenas estamos comenzando. Algunos niños sueñan con ser astronautas o doctores. ¿Pero qué lleva a un niño a elegir la violencia como su patio de juegos? Para Jørn Nielsen, la respuesta era simple. Solo quería perfeccionar el arte de hacer que la gente se arrepintiera de haberlo conocido. 5 de junio de 1960, mientras la gente decente en Copenhague disfrutaba de sus picnics de verano y helados, la familia Nielsen dio la bienvenida a su pequeño problema. Probablemente las enfermeras debieron notar que algo andaba mal cuando el primer llanto del bebé hizo que otros 3 bebés dejaran de llorar y le entregaran sus chupetes. El pequeño Jørn pronto se ganaría el apodo de Yunka y una reputación que hacía que los criminales más duros cruzaran la calle al verlo venir. De hecho, el niño tenía un talento especial para la violencia que no precisamente hacía que los boletines escolares lo destacaran como un ejemplo a seguir. Era un alborotador desde pequeño y era conocido como el cabecilla en su escuela, y eventualmente lo expulsaron. A los 15 años, mientras sus compañeros de clase descubrían a las chicas en incómodos bailes escolares, Yunka ya dominaba lo que él llamaba diplomacia de cantina, una fascinante técnica de negociación que normalmente terminaba con alguien contando los dientes que le quedaban. Los dentistas locales seguramente lo adoraban. Él solo les daba trabajo. Las escuelas hicieron todo lo posible por educarlo. De verdad lo intentaron. No es que estuviera fracasando dentro del sistema, más bien lo estaba reescribiendo, una regla rota a la vez. Incluso sus padres eventualmente se rindieron y lo echaron de la casa. Los premios a los padres del año brillaron por su ausencia en la casa de los Nielsen esa temporada. Cuando era más joven, tuve algunas discusiones con mis padres. Hubo un momento en que me dijeron que si seguía con esa actitud, terminaría en la cárcel cuando fuera grande. Y yo les respondí que entonces también aceptaría eso. Eso me pasó cuando tenía 16 o 17 años, así que no ha sido algo completamente inesperado. Pero lo he aceptado. La banda de motociclistas Dirty Eagles se convirtió en su nueva familia. Piensa en Los Ángeles del infierno, pero con rueditas. Con solo 15 años, Nielsen se metió en problemas con la ley después de una pelea en un bar. Lo expulsaron de la escuela otra vez y empezó a juntarse con los notorios Dirty Eagles de las zonas de Gent of Day y Vanguard. Pero los padres de Nielsen no estaban contentos con las actividades de su hijo y lo echaron de su casa. Aunque Juncker no estaba interesado en quedarse mucho tiempo en las ligas menores. En marzo de 1977, su club de motociclistas se convirtió en grupo asociado de los nómadas y se formó una alianza con Iron Skulls y Galloping Goose. En 1978 obtuvo su primer gran logro, una sentencia de 2 años y medio de prisión por convertir la cara de alguien en lo que probablemente él llamaba arte contemporáneo durante una pelea en un bar. 2 hermanos más y yo estábamos de vacaciones en Bornholm y una noche en un bar nos provocan y eso termina en una gran pelea. Y hay como 10 o 12 contra nosotros, 3 o 4 personas. Y debo decirlo, en ese momento, cuando yo era un chico de 18 años y nos habrían dado una buena paliza si no hubiera usado un cuchillo. Y eso fue lo que hice. La mayoría de las personas tomarían una sentencia de prisión como una señal para reconsiderar las decisiones de su vida. Juncker lo tomó como una orientación profesional. Recién salido de prisión en 1980 con un currículum que haría que un oficial de libertad condicional necesitara un trago, decidió que Dinamarca necesitaba su primer capítulo de los Hells Angels. Porque claramente lo que le faltaba a Copenhague era caos organizado. La ciudad tenía su buena cantidad de criminales, claro.
Un gran punto de inflexión llegó en la vida de Nielsen cuando su club fue aceptado como un capítulo de los Hells Angels en diciembre de 1980. Nils estaba orgulloso y feliz. Un sueño se había hecho realidad. Se convirtieron en el primer capítulo de los Hells Angels en Escandinavia. Pero ¿cómo destacas en un mundo donde la violencia es solo otra transacción comercial? Bunka estaba a punto de mostrarles lo que pasaba cuando tomabas talento natural, le sumabas un completo desprecio por la decencia humana y lo rematabas con una ambición que hacía que Napoleón pareciera desmotivado. ¿Y quién podría haber predicho que esto era solo el comienzo de un reinado que duraría 4 décadas? Había nacido un monstruo, tal vez. Pero este fue solo el primer capítulo de una historia que haría que la historia criminal danesa pareciera un cuento para dormir. Y a diferencia de esas historias, nadie iba a ser arropado y a salvo al final de esta. Oigan, hermanos, cansados de las tonterías y la censura de YouTube, es hora de liberarse. Por eso cambié a Patreon, donde puedo traerte el contenido crudo y sin censura que tanto deseas. Únete a mi equipo en Patreon y obtén un paquete increíble. Acceso exclusivo anticipado a todos los videos días antes que en YouTube y una experiencia de visualización 100% libre de anuncios. Discusiones comunitarias sin censura y sin restricciones, el doble de contenido. 2 videos increíbles cada semana. Acceso VIP. Interacción directa conmigo, Inside Scoop. Actualizaciones exclusivas del mundo de los motociclistas que no encontrarás en ningún otro lugar. ¿Listo para unirte a la élite? Haz clic en ese enlace de Patreon ahora. Tu apoyo no solo nos mantiene en marcha, alimenta una revolución de contenido sin censura y sin restricciones. Únete ahora y desbloquea un mundo de beneficios exclusivos. El 25 de mayo de 1984 comenzó como cualquier otro día de primavera en Copenhague. Los turistas paseaban por los jardines de Tivoli, los locales tomaban café en las terrazas y Junka Nielsen estaba a punto de convertir la escena de motociclistas de la ciudad de una simple molestia de barrio en una zona de guerra. Los Ángeles del Infierno y Bullshit MC habían estado involucrados en lo que los periódicos llamaban educadamente disputas territoriales. De hecho, llamarlo disputa era como llamar a un tsunami una ligera llovizna. Los Ángeles del Infierno estaban en la cima de la jerarquía de motociclistas y nadie imponía más respeto que ellos. Los Ángeles del Infierno ahora empiezan a poner en la mira al presidente de sus rivales, y Nielsen se ofrece para ser el asesino. Básicamente decido que debo ser yo, porque soy joven y tengo el tiempo a mi favor. O sea, hay como una luz al final del túnel si uno entra en el juego. Y yo no tenía esposa y no tenía hijos. En ese momento tenía una novia, pero era algo casual. Eso era todo. Mientras que algunos de los otros miembros sí tenían esposa e hijos. Y entonces pensé que quería ser ese tipo. La línea entre el crimen organizado y el puro caos se hacía más delgada cada día. Junker se había cansado de la rutina habitual de huesos rotos y ojos morados. ¿Por qué conformarse con moretones cuando podías apuntar a los obituarios? Su objetivo tampoco era poca cosa. Henning Makrell Knudsen, presidente de Bullshit MC. El presidente de Bullshit, McCrallen, se convierte en una figura de poder en Amager, y especialmente en Cristiania, donde hay un lucrativo mercado de hachís. La vida va a toda velocidad, con mucho alcohol y mucha fiesta. Pero ahora McCrallen ya es un hombre marcado para morir. Para esta ocasión especial, eligió lo que consideraba una verdadera antigüedad escandinava, una metralleta Sten de la Segunda Guerra Mundial. La escena se desarrolló en la entrada de Makrell, con toda la sutileza de una incursión vikinga. Además, el público elegido por Junker incluía a la esposa del hombre, demostrando que su talento para los espectáculos inapropiados a la hora de la cena comenzó desde temprano. La mayoría de los criminales intenta evitar testigos, sin embargo, Junker los trató como críticos de teatro. La actuación salió exactamente como se había ensayado. Primero vino la ráfaga inicial de disparos precisa y metódica. Posteriormente, mostrando lo que solo podría llamarse cortesía profesional, le dio la vuelta al cuerpo de una patada. El gran final, un segundo cargador vaciado sobre su objetivo. La esposa de McCrallen es la primera en descubrirme, y cuando me ve, sabe perfectamente lo que eso significa. Entonces empieza a gritar. Y entonces él también me descubre, y también empieza a gritar un poco, a saltar fuera de su puerta, que todavía está abierta, y empiezo a correr por el costado, y ahí me siento para separarlos. Quiero que estén separados, porque para nada quiero golpearla, al contrario, eso sería bastante vergonzoso para mí. Disparo una ráfaga de 56 tiros hacia el centro del vagón. Creo que le doy. Él cae por eso.
Entonces corro alrededor de la puerta y él está colgando a medio salir de la puerta y ahí vacío la metralleta en él. Y él está muerto. Y eso es muy brutal, pero así es como matas a la gente. La policía, como era de esperarse, no apreció su contribución a la escena del arte performático de Copenhague. Le ofrecieron a Junker una estadía prolongada en las mejores cárceles de concreto de Dinamarca. La policía inició una investigación masiva y pronto identificó a Nielsen como el culpable, pero él cambiaba constantemente de ubicación en Copenhague, lo que hacía imposible que lo atraparan. Sin embargo, su respuesta fue inesperada. Una simple mudanza a Canadá, uniéndose al capítulo del East End de Vancouver, el grupo de Hells Angels más violento al oeste de las Rocosas. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Mientras jugaba al escondite con la Interpol, nuestro antihéroe decidió reinventarse como autor. Midlife, My Life llegó a las librerías danesas en 1985, retratando a Junka como un alma incomprendida atrapada en la cruel maquinaria de la sociedad. Como resultado, el libro se convirtió en un éxito de ventas, demostrando que los lectores daneses o tenían un sentido de la ironía extraordinario o un gusto seriamente cuestionable en cuanto a modelos a seguir. Mientras estaba prófugo, comenzó a escribir el libro que más tarde sería publicado como My Life. Se mudó a París, razonando que si iba a pasar 16 años tras las rejas, bien podría llenar su cabeza de recuerdos. Unos meses después, se mudó a Columbia Británica, Canadá, con la ayuda del capítulo canadiense de Los Ángeles. Sus elecciones de moda durante este periodo: símbolos nazis y camisetas de supremacía blanca. En la Dinamarca posterior a la ocupación, esto era tan popular como un luterano en una noche de póker de Los Ángeles del infierno. Pero Junker nunca le dio mucha importancia a las encuestas de opinión pública, ni a la decencia común, ni a la empatía humana básica. Nielsen estuvo huyendo durante 1 año y medio y finalmente se estableció en un pueblo llamado Small Town. Usaba el nombre de James e incluso llegó a conocer a algunos oficiales de policía. Conoció a Karen, una madre soltera, y comenzó una relación a largo plazo con ella. Su vida empezó a parecer algo normal, pero Nielsen tenía un pasado oscuro que no podía ignorar. Le reveló su verdadera identidad a Karen y eso no la disuadió de quedarse con él. Después de 2 años y medio huyendo, Nielsen se sentía incompleto sin sus hermanos y decidió regresar a Dinamarca. En el invierno de 1988 se puso en contacto con un abogado y organizó su regreso a Dinamarca. «16 años. Eso fue lo que el juez le dio a Junker en 1988. Lo dijo con la clase de contundencia que normalmente se reserva para los servicios funerarios. Para un hombre que trataba la prisión como la mayoría de la gente trata una oficina corporativa. Esto era menos una condena y más un cambio de carrera. En 1988, Nielsen enfrentó un juicio por el asesinato premeditado de Henning Makrela Knudsen y el tribunal lo sentenció a 16 años de prisión, de los cuales cumplirá 11 años. Al salir de la sala del tribunal, pronunció las palabras Godfest, que significa buena fiesta. No es completamente por mi propia voluntad, ¿verdad? Pero puedo ver que es razonable que me hayan dado 16 años por matar. Eso sí lo puedo ver como razonable, porque tiene que haber cierto orden. Si no, todo se volvería un gran caos. Así que no me quejo de que me hayan dado 16 años. Bienvenidos a la historia carcelaria más peculiar de Dinamarca, donde un asesino convicto transformó su celda en la oficina del jefe a la que nadie se atrevía a entrar. Mientras otros reclusos contaban los días con marcas de tiza en las paredes, Junker estaba construyendo un imperio que hacía que algunas empresas de la lista Fortune 500 parecieran desorganizadas. El hombre trató el encarcelamiento como una oportunidad para hacer contactos. Apariciones en televisión, entrevistas de radio, contratos editoriales. El asesinato no era solo un crimen en Dinamarca, era una plataforma de lanzamiento para la fama en los medios. Su mensaje para el público: Los Ángeles del Infierno eran solo caballeros incomprendidos que disfrutaban de la moda de cuero y de actos ocasionales de violencia extrema. Viniendo de un hombre que había convertido a un rival en arte moderno con una metralleta, esto requería una audacia que haría sonrojar a un ladrón de guante blanco. Sin embargo, la vida tras las rejas no era solo éxitos de ventas y flashes de cámaras. El 24 de julio de 1996, exactamente a las 2 de la mañana, alguien decidió redecorar la celda de Junka con una granada de mano. El acto siguiente incluyó una sinfonía de balas atravesando su puerta,
Una llamada de atención que haría que incluso el más dormilón reconsiderara su rutina matutina. La gran guerra nórdica de motociclistas había llamado a la puerta, y al parecer no creía en horarios de visita. El 24 de julio de 1996, a las 10:30 de la noche, Nielsen se encierra en su celda, se pone su cadena de la suerte y se acuesta en su litera para dormir. Alrededor de las 2 se despierta por una explosión violenta. Alguien intenta volar la puerta de su celda con una granada, pero falla. Se lanza al suelo mientras una lluvia de balas atraviesa la puerta. Recibe disparos en el estómago y el brazo, pero tiene la suerte de sobrevivir. Lo que realmente distinguía a Junker no era solo haber sobrevivido a intentos de asesinato, sino su absoluto dominio de la política carcelaria. Dirigía su capítulo de Los Ángeles del Infierno desde la cárcel con la eficiencia de un director ejecutivo y la autoridad de un general. Los guardias podían controlar la prisión, pero Junker mandaba en ella de maneras que no aparecían en ningún documento oficial. Su liberación en 1998 fue menos una liberación y más una breve pausa. Para 2001 ya se había asegurado otra función, 4 años más por su papel secundario en la transformación de un club nocturno de Aalborg en una escena del crimen. Es liberado en libertad condicional en 1998, pero en 2001 es condenado por complicidad en otro asesinato más, esta vez en una discoteca en Aalborg, donde él y un miembro en periodo de prueba mataron a Flemming Jensen durante una pelea violenta. Un hombre al que había golpeado y pateado repetidamente mientras yacía en el suelo indefenso. El tribunal lo declaró culpable de propinar varios golpes en la cabeza y la parte superior del cuerpo de Jensen, mientras él estaba indefenso, haciendo que el ataque fuera particularmente brutal y salvaje. Fue sentenciado a 4 años de prisión. La mayoría de los orientadores profesionales considerarían esto un retroceso. Para Junker, fue solo otro capítulo en una historia donde la libertad y el encarcelamiento eran simplemente escenarios diferentes para la misma actuación continua. Al final, el estatus de jefe en la prisión no se otorgaba, se tomaba. Y Junker lo tomó con determinación. No solo se adaptó a la vida en prisión, la renovó para satisfacer sus necesidades, convirtiendo muros de concreto y barrotes de hierro en la estructura de su propio reino privado. La libertad, como Junker demostró rápidamente, era solo otra forma de encontrar nuevas personas con quienes pelear. Para 2007, cuando la mayoría de los hombres de su edad contemplaban el retiro anticipado y membresías de golf, él seguía practicando su particular estilo de justicia callejera, del tipo que tenía urgencias en marcación rápida. Cuando sale, continuó involucrándose frecuentemente en enfrentamientos violentos con bandas rivales de motociclistas. En 2007 fue atacado en las calles de Copenhague, pero posteriormente fue arrestado por atacar a su agresor. El 27 de diciembre le trajo lo que solo podría llamarse una evaluación de desempeño improvisada. Un joven fanfarrón de 22 años decidió poner a prueba a la leyenda en las calles de Norebro, armado solo con un cuchillo. Más tarde ese mismo año, Nielsen se vio involucrado en otro altercado violento cuando él y un amigo fueron atacados por un hombre de 22 años con un cuchillo en Norebro, Copenhague. Sorprendentemente, el chico probablemente pensó que se haría famoso. En cambio, terminó en un informe médico. Imagínate la escena. Una noche de invierno en Copenhague, las calles brillando con escarcha y nuestro protagonista recibiendo 2 puñaladas en el abdomen. El tipo de heridas que harían que cualquier persona normal corriera a actualizar su testamento. El atacante lo apuñaló 2 veces en el abdomen, pero él mismo fue atacado y apuñalado por el amigo de Nilsson. A pesar de sus heridas, Junker nunca se había molestado en ser normal. En lugar de llamar a una ambulancia, él y su socio decidieron darle a su joven amigo una lección improvisada sobre causa y efecto. El aspirante a asesino fue encontrado más tarde esa noche, desplomado sobre el volante a solo 25 metros de la escena. Quizás fue la huida más corta en la historia criminal danesa y sin duda la última que este conductor en particular intentaría. El joven de 22 años fue encontrado desplomado sobre el volante de su auto a 25 metros de la escena de la pelea, con múltiples heridas de arma blanca. Mientras tanto, la policía, siempre optimista, intentó atribuir este momento educativo a Junker. Siguieron 9 meses bajo custodia, con suficientes interrogatorios para llenar una novela policíaca y suficiente papeleo para deforestar la mitad de Suecia. Siguió otra absolución más. Considera esto.
O Juncker tenía a los mejores abogados de Dinamarca, o la justicia había desarrollado una extraña debilidad por los motociclistas mayores vestidos de cuero. Con el paso del tiempo, nuestro protagonista se había convertido en el filósofo de la violencia por excelencia de Dinamarca. Su absolución llegó después de que un examen mental revelara que no estaba ni demasiado enfermo ni era demasiado peligroso para cumplir su condena. Sin embargo, su reputación como un motociclista brutal y violento persistía. Los productores de televisión no se cansaban de él. Los periodistas trataban sus palabras como profecías. Se había convertido en un sabio vestido de cuero, repartiendo sabiduría sobre la vida en la calle, entre episodios de lo que él presumiblemente llamaba resolución de conflictos. En el análisis final, el tiempo que suaviza a la mayoría de los hombres como un buen vino, había envejecido a Juncker más como nitroglicerina, lo suficientemente estable para manejarse con cuidado, pero aún capaz de volar una manzana entera si se manejaba mal. Su versión de la planificación para el retiro no involucraba acciones ni bonos, solo una lista cada vez más larga de personas que aprendieron por las malas que las leyendas no se desvanecen en silencio. Incluso los bailarines favoritos del diablo eventualmente se quedan sin música. Para Juncker, la nota final sonó el 18 de noviembre de 2020, una fecha que habría parecido imposible durante sus 40 años de reinado de terror vestido de cuero. 40 años de lealtad, asesinato y caos borrados con una sola palabra. ¿Fuera? En el lenguaje de los motociclistas, eso equivale a que el mismo Satanás te entregue los papeles del divorcio. Sorprendentemente, Los Ángeles del Infierno, el club que ayudó a construir desde la nada en Dinamarca hasta convertirlo en un imperio criminal, lo echaron como si estuvieran sacando la basura de ayer, sin ningún tipo de ceremonia. En el lenguaje de los motociclistas, estar en desgracia significa que no dejes que la puerta te golpee donde solía estar el tatuaje de la calavera. A pesar de su estatus legendario, el hombre que convirtió las calles de Copenhague en su propio tablero de ajedrez fue derrotado por algo tan mundano como la política interna del club. La versión oficial sonaba como una notificación de despido corporativo, ya no cumplía con los requisitos de asistencia. Y en una entrevista en el periódico Avison, él dice que probablemente fue porque ya no estaba tan presente en el club como antes. Un pequeño grupo logró tomarme por sorpresa y me echaron de una manera que se parecía más que nada a un golpe de estado. Sin embargo, debajo de esta apariencia burocrática se escondía una verdad más oscura, enterrada en algún lugar entre los casquillos de bala y las promesas rotas que habían marcado las 4 décadas de carrera de Björn en el caos. Mientras tanto, los rumores lo ubicaban en Nueva Zelanda, tan lejos de las peligrosas calles de Copenhague como lo permite la geografía. Lo llamaban exilio autoimpuesto, aunque retiro estratégico sería más preciso para un hombre que nunca ni hacía nada sin calcular todas las posibilidades. Con el paso del tiempo, algunos decían que estaba planeando su regreso, mientras que otros insistían en que por fin había encontrado la paz. Al final, los que sabían apostaron a que escribiría su 6ª autobiografía, porque ¿por qué dejar que un pequeño detalle como el destierro se interponga en una buena historia? Considéralo como el drama criminal de mayor duración de Dinamarca que finalmente fue cancelado. El rating era espectacular, la violencia sin precedentes, pero al final, incluso los peores villanos son eliminados del guión. En el análisis final, el legado de Björn se convirtió en un rastro de sangre, una pila de libros que lo hicieron más famoso que infame, y una advertencia sobre la lealtad en un mundo donde incluso los ángeles usan puños americanos. Al final, la mayor traición no vino del cañón de una pistola ni en el patio de una prisión. Vino de la familia que él eligió, por la que mató, por la que sangró y que al final lo desechó. La última ironía, el maestro de la violencia derrotado no por una bala o una cuchilla, sino por una decisión de comité. En algún lugar de Nueva Zelanda, uno tiene que preguntarse si Juncker aprecia el humor negro en eso. Aunque dado su historial, probablemente esté demasiado ocupado planeando su próximo capítulo como para reírse.